Vamos a darle la bienvenida a Jorge Nieto Montesinos, vocero de Victoria Nacional, que postula en las elecciones parlamentarias, que respalda la candidatura de George Forsyth, para hablar de los temas que propone, pero sobre todo la reacción frente a algunas de las cosas que se han aseverado. ¿Cómo está, don Jorge Nieto Montesinos? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando y Carlos. Gracias. Ya completamente restablecido, entiendo, ¿no? Que ha podido salir de una situación de la que muchos peruanos han estado, ¿no? Sí, me he contagiado del virus en el día 283 o 284 de los más de 306 días de emergencia sanitaria. Tuve, pues entonces, 282 días de extremo cuidado y vigilancia, pero en algún momento he cometido un error y basta eso para que todo lo anterior se vaya al tacho. Felizmente, después de que fui notificado de que fui positivo, resulté ser asintomático y finalmente hemos tenido ya el reporte de que el virus ya no está en mi cuerpo, ha dado negativo en el último examen. Muy bien. Y estamos nuevamente en el ruedo. Sí, decíamos para iniciar que esta campaña evidentemente es sumamente atípica, que probablemente no ha calentado todavía. En las encuestas se muestra con claridad a George Forsyth encabezándola. Sin embargo, el número puede no ser tan contundente y de ahí viene un pelotón de probabilidades en un segundo lugar que están en el margen de error. Por eso cada movimiento que pueda hacer el señor Forsyth va a ser determinante para ustedes. Una de las cosas que ha dicho últimamente, y quisiera su opinión, una persona experimentada como usted, ha sido ministro, sabe cómo funcionan los presupuestos y sabe también cómo se señala cuando hay un presupuesto para una cosa no se puede utilizar para otra. El señor Forsyth ha rechazado el dinero de la OMPE para la publicidad, señalando que una vida vale más que la publicidad. Efectivamente, si la gente lo escucha, dice, oh, efectivamente, qué maravilla, está pensando en todos nosotros. Pero eso es imposible, o sea, eso no se puede hacer en la circunstancia en la que están. ¿Usted le ha dado alguna recomendación, un consejo sobre ese tema? Pero antes de entrar a responder su pregunta, que lo voy a hacer y no voy a rehuir, yo quisiera remarcar algo que han dicho ustedes en la introducción al programa, los he estado escuchando. Cualquiera que sea el gobierno que resulte de las elecciones del 2021, 10 de abril, va a tener que ser un gobierno de coalición. Si uno mira las encuestas, a partir de la lectura que ustedes mismos están haciendo, se dará cuenta que vamos a tener varias minorías en el Congreso. Sí. Y por tanto vamos a tener la necesidad de establecer un gobierno de coalición. Por tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer todos es estar pensando en el después del 10 de abril. De modo que podamos lograr esa coalición en el Congreso, política, que sea el soporte de un gobierno estable, con capacidad de anticipación y con capacidad de desarrollar un programa de gobierno para resolver los problemas del país. Lo que está en juego en la naturaleza y en la manera en la que los candidatos enfrentamos la elección es esa posibilidad ulterior. Y debemos ser muy responsables para administrar. En relación a su pregunta, sí, yo quisiera marcar las cosas que se han dicho. En efecto, si uno se mete en el tema de la ley presupuestal y de la ley de contrataciones del Estado, eso tiene impuestos múltiples. Pero lo que es verdad es que también existe la posibilidad, incluso en la propia ley, sí, que ese dinero finalmente revierta al Estado. Y ustedes saben lo que se ha dicho, pero quiero marcar el tema desde este punto de vista. Lo que se ha hecho sobre todo es un gesto político al renunciar a un derecho, no a afectar a otros, al renunciar a un derecho, para llamar la atención sobre tres temas, y eso está en la presentación que hizo el candidato Forsyth sobre el tema. Primero, primer nivel de atención de salud, fortalecer el primer nivel de atención de salud. Ustedes han planteado el tema de cómo enfrentar la pandemia. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención de salud. Lo estamos descuidando nuevamente. Ese fue el error estratégico que se cometió en toda la primera fase del enfrentamiento a la pandemia. Ese fue el acierto que cometieron los países que tuvieron un mejor comportamiento de la pandemia. Entonces, esta es una primera cosa que se ha dicho. La segunda, contratar médicos y enfermeras. Estamos con una huelga de médicos que está permanentemente titilando en el horizonte. ¿Por qué? Porque se contrataron médicos y enfermeras de emergencia para poder atender la situación, pero pasada la emergencia han sido despedidos
o han sido puestos de lado. De modo que el segundo tema importante es que aquellos que han conocido la enfermedad, que tienen experiencia en el manejo de la crisis sanitaria, tengan que estar nuevamente en el sistema de salud pública y que se hagan las contrataciones necesarias para que ellos puedan atender a la población peruana. Y la tercera cuestión, niños huérfanos. Resultado del COVID, sabemos cuáles son las cifras, las autoridades hablan de un número alrededor de los 45.000 muertos, el FINADEF nos muestra 85.000 muertos de exceso, pero hay muchos niños muertos y no estamos teniendo política frente a ellos. Necesitamos entonces también diseñar dentro de este manejo de emergencia una política que nos permita atender a esos niños y niñas que han perdido a sus padres y que hoy día están o en situación de abandono o de extrema precariedad. Por tanto, yo quisiera marcar el tema, Mónica, Fernando, Carlos, de que se trata sobre todo de un mensaje político. Llamar la atención sobre ciertos temas precisamente para atender mejor la pandemia. Jorge Nieto, buenos días. Mientras lo escuchaba, yo recordaba el operativo que se desplegó bajo su coordinación cuando el niño costero, ¿no? En el 2016-2017. ¿Por qué tenemos a una población tan desmovilizada a la espera simplemente de informaciones de la parte de nuestras autoridades del Estado y con poca participación? ¿Qué pasó con el plan Taita, por ejemplo, que fue promovido también por un sucesor suyo en el Ministerio de Defensa? Yo creo que tenemos a una población francamente desmovilizada y, como usted dice bien, Fernando, atendiendo, esperando alguna indicación o alguna información por falta de liderazgo. No ha habido liderazgo para enfrentar esta situación, no lo ha habido. Lo que hemos tenido es una ficción de liderazgo. Y lo vemos cuando comenzamos a constatar semanas o meses después los hechos. Yo desde el comienzo de la situación de emergencia sanitaria sugerí de modo privado que se reactivara el COE, por supuesto con características distintas, porque no podía ser como se atendió el niño costero, tenía que tener una emergencia sanitaria. Y por tanto los organismos técnicos que son parte del COE, la parte científica y técnica del Estado, a ser convocada tenía que ser otra. Pero ¿qué es el COE? Y me parece que eso es lo que nunca se entendió. No es un espacio en el cual se juntan gentes para especular sobre las cosas. El COE es el gobierno nacional funcionando como comando de operaciones de emergencia con la estructura vertical y organizativa y logística de las Fuerzas Armadas, alrededor del cual el conjunto del Estado, y en nuestro caso, en su momento, en verano del 2017, el conjunto de la sociedad, es movilizada para atender una situación. Esto, en estas circunstancias, no se ha hecho. Y solo encuentro una explicación, Fernando: falta de liderazgo. Falta de alguien que se pusiera el problema a la espalda y dijera yo lo voy a resolver. Se han encontrado muchas excusas para decir por qué nos ha ido como nos ha ido. Sabemos que tenemos un mal resultado económico y sabemos que el resultado en términos de vidas humanas es muy malo. Por momentos el más alto del mundo si se mide la cantidad de muertos por millón de habitantes. Se han dicho, solo teníamos un sistema de salud pública muy malo, por tanto tenía que haber resultados malos. Pero hay países que tenían un sistema de salud tan malo o peor que el nuestro, que sin embargo han tenido resultados positivos. ¿Por qué? Porque han tenido la capacidad de organizar y movilizar a la población. Algunos con alta innovación tecnológica, como es el caso de Corea. Otros con esa capacidad organizacional que tienen algunos países para restablecer la relación con la población. El segundo argumento de naturaleza estructural que es usado, es decir, tenemos una alta informalidad y con la alta informalidad no podemos enfrentar la situación y los resultados son los que son. Señor, pero, dígame. Señor Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nos gane el tiempo, yo quería consultarle, ayer la candidata presidencial Keiko Fujimori formuló declaraciones y habló de un defecto quizás que todo el mundo está sacando en contra de George Forsyth, y es, él está bien, es un joven carismático con muchas intenciones, pero que todavía le falta la inexperiencia. ¿Qué opina usted respecto a estas expresiones contra George Forsyth? Quisiera pedir un minuto nada más porque tenemos que ir a la pausa y luego regresamos con su respuesta, por favor. Continuamos en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Jorge Nieto Montesinos, vocero
del Partido Victoria Nacional y también postulante al Congreso de la República. Le había dejado, señor Nieto, esta pregunta respecto a las declaraciones de Keiko Fujimori y su concepto sobre George Forsyth, un joven con buenas intenciones pero sin experiencia, al que le falta mucho. ¿Esto es un factor en contra para usted con relación a su candidato presidencial? Además de lanzar pullas de manera lateral al candidato Forsyth, la señora Fujimori ayer ha dicho algo muy grave. Ha anunciado que va a indultar a su padre, sí, el señor Alberto Fujimori, si es elegida. La señora nos muestra que no ha aprendido nada. El anterior indulto dado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que motivó mi renuncia, fue precisamente hecho sin que hubiera las motivaciones necesarias para que se dé un indulto humanitario. Y la señora está anunciando ahora el indulto que ella ofrecerá el 28 de julio si es elegida, sin reparar en el hecho de que no vamos a elegir una emperatriz o una reina, sino una presidenta que se debe someter a las leyes y a la Constitución. Y en el marco de la Constitución y las leyes, solo cabe un indulto humanitario, si es que esas son las circunstancias, tienen procedimiento, tiene formas de juicio para que se dé. Pero sobre la solidez, digamos, de la candidatura del señor Forsyth, que es a donde apuntó la pregunta de Carlos Villarreal, ¿qué cosa podría usted reflexionar sobre eso? Le vuelvo a repetir, ella mencionó cosas más graves, pero si usted quiere que responda directamente el hecho, Forsyth efectivamente es un candidato joven, pero tiene dos virtudes. Una, escucha y aprende. Parece que otros no lo hacen. Y la segunda es que está conformando un equipo con gente experta. No hablo de mí, pero estoy viendo yo que alrededor de la candidatura está concertándose un equipo con experiencia que sin duda va a funcionar en su momento como equipo. No olviden que una elección no solo es el espejismo presidencialista en nuestro país, nos lo hace pensar así, pero no es solamente la elección de un individuo, es la elección también de una oferta de gobierno, y además no solamente una oferta de gobierno en el Ejecutivo, sino, como le decía al comienzo, en este caso específico necesitamos que el próximo gobierno sea un gobierno de coalición, y eso se construirá en gran medida en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso y en el propio Congreso. De modo que los electores, al tomar su decisión, tienen que tomar en cuenta también que le están planteando ofertas de gobierno. Jorge Nieto, sí, nos habla usted de la necesidad de que el próximo gobierno, cualquiera que sea el elegido, logre formar una coalición para disponer de mayoría parlamentaria y evitar que se repita lo que hemos visto trágicamente durante este quinquenio. ¿Sobre la base de qué lineamientos cree usted que puede haber una mayoría de centro democrático que dé el respaldo y la estabilidad que usted preconiza al futuro gobierno, cualquiera que él sea? Le voy a pedir, señor Nieto, que por favor, no sé si se está moviendo o es algún problema en la comunicación, porque sí nos interesa muchísimo escuchar con claridad su respuesta, a ver si la podemos mejorar, a ver si es posible. Ahora sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Mejor. Primera cuestión sobre la cual tiene que fundarse una coalición de gobierno: recuperar el Estado para el interés público. Esto es fundamental. Si el Estado sigue siendo capturado por la corrupción y por intereses corporativos de todo tipo, nunca va a ser el Estado que vele por el interés de todos. Va a velar, como lo hemos visto, con toda claridad, a través de procedimientos judiciales y a través de los resultados de la acción del Estado, va a velar solo por aquellos que capturan el Estado. Y el Estado aquí habla del Ejecutivo y el Estado a 3 niveles y el propio Congreso. Lo hemos visto con toda claridad. La segunda cuestión, y esto nos demuestra la pandemia con mucha fuerza, tenemos que desarrollar nuevamente en la agenda pública políticas contra las desigualdades. Esto es fundamental. La pandemia nos ha mostrado con mucha claridad que somos un país de profunda desigualdad. ¿Y cuáles son las grandes políticas igualadoras que se han aplicado a lo largo de la historia de la humanidad? Son básicamente 3. La primera, la necesidad de una salud pública de calidad. Necesitamos reformar nuestro sistema de salud pública y ver de dónde tenemos los recursos para poder construir un sistema de salud pública de calidad. En mi opinión personal, esto debe empezar por la construcción de postas médicas, modelos en cada distrito del país, para que el primer nivel de atención de salud
sea fundamental. Sí, nos queda clarísimo hacia dónde apunta. Le agradecemos muchísimo. Lamentable también se ha deteriorado la comunicación, pero eso por supuesto tendrá subsanación en cualquier otro momento. Muy amable por estar con nosotros y vamos con